Capítulo 55. Yang no quería cantar victoria antes de que la pelea terminara, pero era difícil no hacerlo con la desigualdad tan grande. San y el falso Blake no eran malos, ni mucho menos, pero Pirra los hacía parecer aficionados. Se enredaba en sus ataques como si los hubiera memorizado días atrás y aprovechaba hasta el más mínimo resquicio en sus defensas. Pirra podría haber manejado la pelea sola, pero tener a Yang a su lado solo agravó la paliza. San se desplomó bajo los puños de Yang. Tenía la espalda contra la pared y su bastón apenas bloqueaba nada, pues debía sujetarlo con fuerza para no arriesgarse a que Pirra se lo arrebatara. Sin acceso a sus movimientos más acrobáticos, la actuación de San fue lamentable. Si Yang hubiera adivinado, su aura probablemente estaba a unos pocos golpes de caer al rojo vivo. La impostora lo estaba haciendo aún peor. Aún no había aprendido a usar correctamente el arma de Blake, e incluso la forma imposible en que movía su cuerpo no era rival para la habilidad innata de Pirra. Recibió golpes y, en lugar de perder aura, la impostora perdió partes de sí misma mientras la savia que formaba su cuerpo salpicaba el suelo del pasillo. Debería haber sido toda la prueba que San necesitaba para darse cuenta de que el Blake con el que luchaban no era real, pero estaba tan perdido que ni siquiera meter la cara en la savia maloliente lo convenció. Solo sabía que su novia estaba siendo lastimada y él no la ayudaba. En un movimiento desesperado, San soltó su bastón y agarró a Yang rodeándola por la cintura. Yang solo quedó aturdida un instante y luego asestó unos golpes brutales a la cabeza desprotegida de San, pero eso no le impidió levantarla del suelo y lanzarlos a ambos contra Pirra. Pirra los vio venir y los esquivó con facilidad, pero eso la obligó a romper su compromiso con Blake. San solo detuvo su ataque cuando acorraló a Yang contra la otra pared. Yang continuó asestando golpes al pobre fauno mono, pero este se negó a soltarlo. Blake, sal de aquí. Busca ayuda. Yo los detendré. Habría sido un gesto valiente y romántico si San no hubiera intentado sacrificarse para salvar a un monstruo. San cayó para siempre, con sangre goteando de su cuero cabelludo. No estaba muerto, pero San era terco hasta la médula, lo que obligó a Yang a propinarle una brutal paliza para que se detuviera. En un momento de aparente genuina humanidad, el impostor jadeó y se arrodilló rápidamente junto a San, acunando su cabeza en su regazo. ¿Cómo pudiste? Gruñó. San solo quería ayudar. No se merecía esto. Pirra gimió, la campeona luchadora, débil ante tales exhibicionismos, pero Yang no iba a dejarse llevar por la culpa ante la criatura que le había arrebatado el rostro a su compañera. No te hagas el culpable. Tú fuiste quien metió a San en esto, y solo lo hace porque cree que eres Blake. A menos que le hayas dicho que tu jefe asesinó al verdadero Blake. La impostora siseó, aunque no salió de su boca. Yang no se dio cuenta. Simplemente interpretó el ruido como una confirmación. Eso pensé. Solo lo estás usando, monstruo. Pirra se dio cuenta de lo que Yang no había notado y preparó su arma mientras el falso Blake crecía. ¿Quieres llamarme monstruo? Bien, te mostraré un monstruo. Blake siguió creciendo, su piel estirándose y desgarrándose hasta transformarse en savia púrpura. Su rostro y espalda ardían y silbaban hasta que no quedó nada que se pareciera a Blake Belladonna. En su lugar había una baba púrpura tan alta como el pasillo y casi igual de ancha. No tenía ojos, pero Blake y Yang sabían que los observaba desde arriba. Entonces se abalanzó sobre San como una manta y lo escupió por el otro extremo, ileso. No se pudo decir lo mismo de Yang y Pirra. Los disparos de escopeta y las estocadas de lanza atravesaron el cuerpo del Slime sin hacerle daño. Momentos después, fueron engullidos por la criatura. Era como estar atrapada en el lodo. Podían moverse, pero no era fácil. Intentaron desesperadamente salir a la superficie en busca de aire, pero la baba creaba corrientes dentro de su cuerpo que lo impedían. Las chicas quedaron atrapadas y se quedaron sin oxígeno rápidamente. El Slime no tenía boca, pero mientras Yang y Pirra forcejeaban, oyeron una voz que les hablaba. No tenía por qué ser así. Podríamos haber sido amigos si me hubieras aceptado tal como soy. Que no haya nacido con un cuerpo no significa que no lo merezca. Quizás cuando mueras, por fin lo entiendas. Yang estaba harta de las excusas de esta criatura. El problema nunca había sido su falta de humanidad. Siempre había sido que le arrebataba la vida a su compañero sin remordimiento alguno. Que pareciera incapaz de comprenderlo enfurecía a Yang, y cuando Yang se enfadaba, las llamas no tardaban en arder. Su cabello ardía con fuerza y la savia a su alrededor empezó a hervir. La baba emitió un sonido que podría haber sido de dolor, pero no iba a liberarlos tan fácilmente. Espero que tengas un plan mejor.
Se burló la baba. Yang no. Que su cabello ardiera en llamas ni siquiera había sido un plan desde el principio. Era solo una reacción a su estado emocional, pero el destino estaba de su lado. La savia que Yang estaba hirviendo sin querer se convirtió en vapor, y ese vapor subió hacia el techo, directamente a un detector de humo. La alarma de incendios sonó y se activaron los aspersores. El agua cayó sobre el slime, que siseó como si lo estuvieran bañando en ácido. Corrió hacia el otro extremo del pasillo, donde los aspersores no estaban activados, pero en el proceso dejó atrás a Yang y Pirra, aparentemente incapaces de moverse a la velocidad que deseaba con ellos todavía dentro. Las chicas jadearon tras ser liberadas y se pusieron de pie torpemente, pero a pesar de su posición debilitada, el slime no se atrevió a acercarse. Simplemente permaneció sentado al otro extremo del pasillo, a salvo del agua, presumiblemente observándolas. Entonces, ¿el agua es su debilidad?, preguntó Yang. Pirra miró el agua que se acumulaba a sus pies y notó que estaba ligeramente morada. Creo que el agua la está diluyendo. Probablemente no pueda controlarse si absorbe demasiada agua. Eso está bien, supongo, pero supongo que no trajiste un balde contigo. No lo hice, pero tengo una idea mejor, aunque no creo que la directora Goodwich esté contenta. Pirra parecía realmente angustiada por eso, pero aún así mantuvo su apariencia. El techo sobre el slime se agrietó y se desmoronó al derribar una tubería metálica. Galones de agua se derramaron de la tubería rota sobre el slime, que comenzó a perder masa rápidamente al ser arrastrado por la savia que lo componía. No había escapatoria. Estaba atrapado entre una cascada torrencial y un pasillo inundado. Parecía su fin, pero en un último intento por sobrevivir, se condensó de nuevo en la forma de Blake Belladonna. Ya no era la réplica perfecta de antes. Este Blake era frágil y menos definido que antes. Parecía que apenas podía mantenerse en pie, pero al menos en esta forma, no se lo llevaba la corriente. De acuerdo, me rindo. Tú ganas. Yang dudó ni un segundo, pero Pirra, con su corazón desgarrador, bajó su arma. Antes de que pudieran siquiera discutir sobre qué hacer, se oyó un disparo y la cabeza del impostor explotó en un chorro de savia. El cuerpo se desplomó y se fundió en la misma savia antes de ser arrastrado por completo. Yang miró al agresor, quien, tras consumar el crimen, dejó caer sus municiones. San tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas mientras apretaba los puños contra la alfombra empapada. De verdad que no fue ella. Blake lleva muerto todo este tiempo. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Pirra se arrodilló para consolar al fauno devastado, y Yang habría hecho lo mismo si no hubiera perdido el equilibrio cuando toda la escuela se estremeció. El estruendo solo duró unos segundos, pero fue intenso. El pasillo, ya dañado, sufrió muchas grietas y faltaron algunos trozos. ¿Qué fue eso?, preguntó Pirra. Nada bueno, respondió Yang. Esta no era la pelea que Jaune esperaba. A pesar de toda su palabrería, resultó que Sulfurin Sur era un completo cobarde. El hombre no se acercaba a Jaune, y cada vez que intentaba acortar la distancia, Sulfur salía corriendo. No habría sido tan malo si no fuera porque todas las opciones a distancia de Jaune dependían de la magia. Magia que Sulfur podía anular fácilmente con su bastón. Si el contexto no fuera tan desastroso, habría sido interesante ver que contaba realmente como magia para los ojos plateados. Por ejemplo, cuando Sulfur abrió su bastón por primera vez para destruir la lanza de luz de Jaune, también destruyó la mayoría de los tatuajes de su brazo. Solo 2 habían sobrevivido, ya que estaban en la parte inferior de su brazo y, por lo tanto, fuera de la vista del bastón. Jaune se aseguró de mantener esas líneas ocultas mientras se preguntaba si las demás se recargarían normalmente o si habrían desaparecido para siempre. Los grabados funcionaron mucho mejor. Tenían que estar casi terminados para que el bastón de Sulfur los reconociera como mágicos y Jaune pudiera esconderse detrás de cualquiera de los muchos pilares para dibujarlos, pero Sulfur podía simplemente apuntar al efecto del grabado, así que la solución alternativa no era tan útil. Con la magia pareciendo cada vez menos viable, la única opción de Jaune era luchar contra Sulfur de la manera habitual. A pesar de todo el entrenamiento con Esmeralda, Jaune seguía sintiéndose menos seguro con la espada. Claro, ya no era un aficionado, pero derrotar a un estudiante de Beacon solo con su espada y sin magia iba a ser una tarea difícil, sobre todo cuando su oponente se negaba a entablar un combate cuerpo a cuerpo. Jaune cargó hacia adelante, pensando que incluso si Sulfur huía, si seguía presionando, acabaría arrollándolo. Sulfur, en efecto, empezó a huir, pero al notar que Jaune no se detenía, hizo algo que no había hecho en toda la pelea.
Buscó sus armas en la cintura. Específicamente, agarró un revólver tan viejo y oxidado que el sentido común diría que ni siquiera podía disparar, pero esta era una pelea donde el sentido común no aplicaba. Si Sulfur estaba usando algo tan inusual, definitivamente había una razón para ello. Después de todo, la magia de Jaune estaba controlada, pero Sulfur no estaba bajo tales restricciones. Sulfur apuntó el revólver hacia Jaune y apretó el gatillo rápidamente. Como era de esperar, el revólver disparó sin problemas. Jaune ni siquiera consideró bloquearlo con su escudo o aura. Se abalanzó hacia un lado y dejó que el proyectil pasara muy lejos, a su derecha. No iba a arriesgarse a recibir sorpresas. Curiosamente, en lugar de disparar de nuevo, Sulfur bajó el arma y huyó. Jaune los persiguió y finalmente estaba acortando la distancia entre ellos cuando algo lo golpeó en la espalda. No lo esperaba, así que su aura no lo protegió tan bien como debería. Casi fue derribado por el impacto. Sulfur se rió a costa de Jaune y se detuvo para disparar una segunda ronda. Al igual que la última vez, Jaune esquivó, pero esta vez mantuvo la vista fija en el proyectil. La bala impactó en el suelo tras él, pero en lugar de quedarse alojada como cualquier bala normal, rebotó y se dirigió directamente hacia Jaune sin disminuir su velocidad. Bloqueó con su escudo, pero la bala también rebotó, impactó en un pilar, rebotó en él y regresó de inmediato. Jaune siseó mientras volvía a bloquear con su escudo, pero esta vez, al impactar la bala, la blandió, enviándola lejos, al otro extremo de la habitación. Sin embargo, no la detuvo. Rebotó erráticamente antes de parecer decidirse y volar hacia su objetivo. Por desgracia, ese objetivo no era Jaune. Ruby, ¡cuidado! Ruby ya se había dado cuenta, pero incluso con su aura preparada, gritó cuando la bala le impactó en el hombro. Jaune desesperadamente quiso acercarse y asegurarse de que estaba bien, pero no tuvo tiempo, ya que Sulfur apretó el gatillo de nuevo. Jaune se agachó por tercera vez y corrió tras un pilar con la esperanza de que la bala se detuviera si salía de su campo de visión. No fue así, y la bala siguió una trayectoria increíblemente curva alrededor del pilar para impactarlo en la mejilla. Sulfur aprovechó la oportunidad para burlarse de él. Tío, aquí estoy, siendo amable al no usar a Ruby como rehén ni obligarte a protegerla, pero vas y le lanzas un ataque directo. Por si te confundes, el arma que uso está maldita. Cuando dispara, tiene que darle a alguien, sin excepción. Es la que mi padre usó para matar a mi madre antes de volarse la tapa de los sesos. Me pregunto si eso fue lo que la maldijo o si ya la tenía antes. Es milagroso el tipo de objetos mágicos que puedes encontrar si buscas con atención. Disparó el revólver de nuevo. Jaune estaba listo esta vez. Rápidamente se separó del pilar y detuvo la bala con su espada. Sulfur siseó al recibir su propio ataque, pero un rápido uso de su bastón detuvo la bala. Pero Jaune no había terminado. Continuó cargando contra Sulfur incluso después de disparar otra bala y huir de nuevo. La persecución continuó desde entonces un rato después. Debieron de estar corriendo al menos 20 minutos. Fue en esos momentos que Jaune deseó tener un arma propia. Estaba prácticamente predefinido en ese momento. Sulfur corrió y disparó una bala cuando Jaune se acercó demasiado, lo que obligó a Jaune a reducir la velocidad para devolverla, pero Sulfur usó su bastón para robarle la potencia. Repetir una y otra vez. Tampoco parecía haber esperanza de que Sulfur se quedara sin munición. El revólver ya había disparado muchas más balas de las que debería haber disparado sin recargar. Probablemente era mejor asumir que su munición era infinita, aunque pareciera que solo podía disparar una a la vez. A este ritmo, Sulfur podría prolongar la persecución eternamente, pero ¿qué pretendía con este interminable juego de la mancha? Estaba perdiendo el tiempo. Esa era la única explicación, pero ¿para qué? Jaune sabía que, a largo plazo, el tiempo no les favorecía en esta invasión, pero a corto plazo, un aliado de cualquier bando podría bajar por ese ascensor y cambiar el rumbo. ¿Tan seguro estaba Sulfur de que su bando saldría victorioso en cualquier escaramuza? Jaune no creía que Sulfur se arriesgara a un riesgo tan grande. Sulfur debía de estar esperando algo más específico. Algo que confiaba en que sucedería con un poco más de tiempo. Fuera lo que fuese, no podía ser bueno para Jaune. Necesitaba una forma de romper este estancamiento. De repente, Jaune detuvo la persecución y se escondió tras un pilar. Sulfur también se detuvo para prepararse para lo que Jaune pudiera estar dibujando, pero Jaune no emergió y no se lanzó ninguna magia. Sulfur debió de cansarse de esperar, porque disparó su revólver para hacer salir a Jaune.
La bala rodeó el pilar como un misil guiado para impactar a Jaune, pero antes de que completara su recorrido, Jaune emergió de detrás del pilar con el escudo alzado. Como tantas otras veces, Jaune usó ese escudo para devolver la bala a su origen, y como tantas otras veces, Sulfur usó su bastón para neutralizarla, pero justo cuando Sulfur usaba su bastón para neutralizarla, una bola de fuego se materializó detrás de él. Jaune, en efecto, había estado dibujando un grabado detrás del pilar, pero no lo terminó hasta que Sulfur disparó. Así podría usar la bala de retorno como distracción. Su bastón podría haber destruido cualquier magia, pero solo podía hacerlo en una dirección a la vez. Incluso si Sulfur hubiera notado ambos ataques, no era probable que pudiera tenerlos a ambos en la línea de visión del bastón tan rápido. Parecía que la bola de fuego impactaría a Sulfur y finalmente le causaría daño, pero Sulfur reaccionó con rapidez y ajustó su agarre para girar el bastón en su palma, dejándolo mirando hacia el otro lado. Si hubiera intentado girar todo su cuerpo, como la mayoría, no lo habría logrado, pero con el tiempo que ahorró, Sulfur pudo activar su bastón de nuevo justo a tiempo para borrar la bola de fuego de la existencia. Ruby gimió desde su asiento, obviamente deseando que el plan de Jaune hubiera funcionado, pero Jaune no se desanimó tanto. Estaba preparado para que Sulfur bloqueara ambos ataques, por lo que lanzó un tercero. Él mismo. Cuando Jaune devolvió la bala, no dejó de seguirla. Siguió corriendo hacia Sulfur incluso a riesgo de ser alcanzado por su propia bola de fuego. La táctica dio resultado, y por primera vez en toda la pelea, Jaune acortó la distancia entre ellos. Los ojos de Sulfur se abrieron de par en par al darse cuenta de esto e intentó retroceder rápidamente, pero sin su ventaja, no pudo escapar del alcance de la espada de Jaune. Podría haber bloqueado con su bastón, pero Sulfur debió pensar que era demasiado valioso como para arriesgarse a recibir siquiera un pequeño daño. Sulfur recibió el impacto de la espada de Jaune en las costillas. Ahora lo protegió de cualquier daño real, pero a juzgar por el gruñido de Sulfur, el golpe seguía siendo doloroso. Pero Jaune no hizo todo este trabajo para un solo ataque. Tenía un objetivo mayor en mente. Soltó su escudo, dejándolo desaparecer en el apeiron, y usó su mano libre para agarrar el bastón. Jaune era más alto y corpulento que Sulfur, así que si lograba forzar un forcejeo, probablemente saldría victorioso, y sin su bastón, Sulfur perdería su mayor ventaja. No, no lo harás. Sulfur dejó caer su revólver y presionó la palma de su mano libre contra el pecho de Jaune, donde éste sintió que varias puntas afiladas comenzaban a perforar su aura. La fuerza fue suficiente para lanzarlo hacia atrás y restablecer la distancia entre él y Sulfur. Realmente esperaba no usar esto, gimió Sulfur. Algo se deslizó bajo la manga de su chaqueta y del puño emergieron varios zarcillos. Se movieron hacia el rostro de Sulfur como si quisieran acariciarlo hasta que sacó una bolsa de sangre del interior de su chaqueta. Inmediatamente, los zarcillos cambiaron de dirección y la atravesaron como serpientes furiosas. En segundos, la sangre fue drenada y los zarcillos volvieron a esconderse bajo su manga, pero antes de que lo hicieran, Jaune se dio cuenta de a qué le recordaban. Se parecían mucho a las raíces de una planta. Azufre confirmó la observación un momento después. Debo decir que prefiero mucho más la savia del árbol del amor. Sus raíces son demasiado voraces. No te creerías la cantidad de sangre que necesita para casi cualquier cosa. Es solo gracias a un donante tan considerado que no me han drenado. Jaune siseó mientras volvía a mirar la vía intravenosa incrustada en el brazo de Ruby. ¿Hay algo que no quieras hacer? Sulfur ignoró por completo a Jaune y sacó dos objetos de su bolsillo. Jaune los reconoció al instante. Eran dos dados, uno negro y otro dorado, iguales a los que Jaune había encontrado en la habitación de Sulfur. La principal diferencia era que los que encontró eran de 6 caras. Los de uno que Sulfur sostenía eran de 20. Creo que nuestro intercambio de golpes ya ha durado demasiado, y con ese último ataque tuyo, estoy seguro de que he acumulado suficiente karma para usarlos. Sulfur lanzó los dados. La naturaleza del mundo es la igualdad. Así como 1 menos 1 es igual a 0, una calamidad acompañada de un milagro no conducirá a nada al final. Lo único que queda al azar es la desviación. Cuando los dados cayeron al suelo, ni siquiera rodaron, sino que parecieron luchar por el dominio. Chocaron y chocaron, pero finalmente se asentaron y se detuvieron. Jaune no debería haber podido ver qué lado había quedado boca arriba desde su posición, pero de alguna manera, supo exactamente qué número había salido. Ambos dados marcaron 16. Pasaron unos instantes sin que ocurriera nada. Duró tanto que Jaune empezó a preguntarse si todo era un engaño.
Entonces, todo el sótano se estremeció, lo cual fue muy preocupante considerando la profundidad a la que se encontraban. ¿Qué hiciste?, preguntó Jaune. Sulpur se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Lo que pase ahora depende de los dados. La batalla entre los hermanos Schne no iba tan bien como Whitley esperaba. Para su mala suerte, Weiss no daba por sentado sus lecciones de cazadora. Aunque su padre nunca hubiera aprobado el deseo de Weiss de seguir los pasos de Winter, jamás permitiría que una hija suya fuera mediocre en nada. Así que, por supuesto, habían contratado a los mejores tutores que Atlas podía ofrecer para enseñarle, y se notaba. Incluso en un 3 contra 1 con los gemelos Malachite apoyándolo, Weiss los repelía. Si no tenían cuidado, caerían del acantilado de Beacon al bosque. Whitley apuntó con su escopeta a Weiss y apretó el gatillo, pero falló por 1 kilómetro. Esos glifos que ella usaba la hacían avanzar demasiado rápido. Ella ya estaba dentro de su guardia. Hizo un intento fallido de bloquear sus estoques, pero la única razón por la que Weiss no logró atravesarlo fue porque Melanie intervino. La gemela blanca no era rival para Weiss, pero fue suficiente para hacerla retroceder un poco. Miltia llegó para ayudar, pero ni siquiera su esfuerzo fue suficiente. Weiss los ahuyentó en segundos. Whitley tragó saliva mientras Weiss volvía a dirigir su mirada asesina hacia él. Presa del pánico, agarró la canica del bolsillo y se la lanzó. Ella usó su espada para apartarla con facilidad, pero al hacerlo, gruñó y se cubrió los ojos como si le hubiera dado una granada aturdidora. Técnicamente, así era. Puede que Whitley no hubiera estado tanto tiempo en el campo como para recolectar tantos objetos mágicos como Jaune, pero había podido encontrar y comprar algunos. Esa canica era uno de ellos. Moverla demasiado bruscamente hacía que despidiera una luz cegadora, pero solo a quien la tocaba, aunque solo la tocara con la punta de la espada. Weiss no estaba preparada en absoluto y finalmente se quedó quieta lo suficiente como para que Whitley pudiera dispararle, y así lo hizo. No estaba lo suficientemente cerca como para que el disparo de su escopeta la alcanzara con toda su potencia, pero aún así Weiss salió volando. Se agarró el estómago con dolor, pero su aura aguantó y sus ojos se recuperaron lo suficiente como para esquivar la segunda ráfaga de proyectiles dispersos que le lanzó. Whitley se mordió el labio inferior. Sabía que el aura de Weiss no era la más potente y que la usaba mucho para mantener sus glifos, así que esperaba que un disparo certero de su escopeta bastara para romperla. Lamentablemente, parecía que iba a necesitar más. Mientras tanto, solo la había enfadado más. Weiss abrió los ojos de par en par al levantar su arma y extraer su glifo más grande hasta la fecha, y de él surgió un enjambre de nunca más blancos. ¿Cuándo había aprendido a invocar? La bandada de nunca más descendió sobre ellos. Eran demasiado pequeños, demasiado rápidos y demasiado numerosos para que ninguno de ellos pudiera combatirlos eficazmente. No fue de extrañar que el aura de Whitley se rompiera primero. Los gemelos intentaron ayudar, pero un muro de hielo les bloqueó el paso. Weiss apareció frente a él, le arrebató el arma de las manos e invocó un glifo bajo sus pies que lo derribó hasta quedar boca abajo. La punta de su estoque golpeó su mejilla. Se acabó, querido hermano. ¿Detienes tu ataque? Whitley gimió de dolor. No se puede. Esta es una misión para salvar el mundo. ¿Podrías dejar ya de desvariar? Weiss levantó la pierna como si fuera a patearlo, pero luego se lo pensó mejor. Probablemente pensó que era demasiado indecoroso patear a un oponente caído. ¿Cuándo entenderás que no eres el héroe? Podría decirte lo mismo, hermana. Un gruñido feo adornó el rostro de Weiss y el estoque se clavó en la mejilla de Whitley, casi haciéndole sangrar. ¿Todo esto es por mi culpa? ¿Hiciste todo esto solo porque no soportabas la idea de que tuviera algo? ¿Tan obsesionado estás con humillarme? Whitley se enfureció. ¿En serio me acusas de lanzar una invasión a gran escala en Beacon solo por rencor? No eres el centro del mundo, Weiss. Aquí están ocurriendo más cosas de las que crees, o quizás simplemente te niegas a verlo. Weiss usó sus glifos para obligar a Whitley a ponerse de pie y luego lo agarró del cuello para gritarle algo en la cara, pero lo que fuera nunca se dijo porque en ese momento, muy por debajo de su ubicación, 2 dados acababan de caer en el número 16. Lo que siguió fueron una serie de sucesos extraordinarios. El cuchillo de cristal que Whitley llevaba atado al costado se soltó a pesar de estar firmemente sujeto. Cayó al suelo en el ángulo perfecto y rebotó en el aire, donde una inexplicable ráfaga de viento lo arrastró más allá del borde del acantilado y sobre el bosque esmeralda. El cuchillo giró en el aire mientras volaba, pero en un momento dado la hoja se enganchó en algo.
No debería haber sido posible que el cuchillo creara un desgarro sin la intención de su portador, pero en esta posibilidad, una entre 1.000.000, lo hizo por sí solo. El cuchillo continuó su descenso, abriendo una herida enorme en la realidad a su paso. Finalmente, la realidad lo soltó y cayó inofensivamente el resto del camino para no ser visto nunca más. Sin embargo, el desgarro seguía allí, y de él emergió una mano y luego otra hasta que una persona entera se impulsó. Era mucho más grande que una humana normal y vestía una tela blanca, pero su característica más notable eran las dos alas que le brotaban de la espalda. Las alas no estaban formadas por plumas, sino por placas con forma de diamante. Hubo una breve pausa en la lucha mientras todos los estudiantes admiraban al angelical recién llegado. Weiss no estaba tan enamorado. Whitley, ¿qué hiciste ahora? Whitley no respondió. Miraba con los ojos abiertos a la criatura recién surgida porque la reconocía. No por experiencia propia, sino por la descripción de Jaune, que había pintado un panorama aterrador. El ángel Cripilital no hizo caso a nada mientras extendía sus alas negras. Dios mío. ¿Cuánto tiempo hace que no siento la luz del sol? Nunca pensó que volvería a ver el mundo exterior, pero al parecer su vínculo con Cripilital había sido anulado. Entonces, ¿qué debía hacer ahora? Su mirada se posó en la fortaleza flotante conocida como Coliseo de la Amistad. Quizás empiece por deshacerme de esa monstruosidad. El ángel alzó sus alas y, en ese instante, el Coliseo Amity quedó partido por la mitad. Los restos se estrellaron contra el bosque esmeralda, provocando una onda expansiva por todo Beacon. Con el Coliseo destruido, el ángel centró su atención en el único punto de interés cercano, la Academia Beacon. Arthur Batch respiraba con dificultad mientras la lucha contra Klein se prolongaba, aunque llamar la lucha era bastante generoso. Román seguía en pie, aunque apenas podía, mientras que su demonio ya había caído inconsciente. Batch no estaba tan herido, pero eso le costó la vida a todos sus drones, que ahora estaban destrozados por el suelo. Klein, aunque no ileso, no estaba mucho más afectado. Parecía que estaba considerando este encuentro menos como una pelea y más como una forma de ver qué tan rica era la bolsa de trucos de sus adversarios. Lamentablemente, esa bolsa acababa de vaciarse. Al menos tuvieron un breve respiro, ya que la atención de Klein estaba centrada en las mujeres aladas que acababan de destruir a Amity. Claro que era muy preocupante que la pesadilla de Cripilital hubiera escapado a su confinamiento, pero Arthur habría dado la bienvenida al fin del mundo si eso le hubiera dado un pequeño respiro de la embestida de Klein. Ay, creo que esto podría ser demasiado para el maestro Whitley. La mirada de Klein se dirigió a Batch, quien se puso rígido de miedo. Bueno, Dr. Batch, creo que este es el momento de revelar su as. ¿No es esta la clase de situación para la que estaba destinado? Arthur no se molestó en preguntar cómo Klein sabía de su arma secreta. De todos modos, nunca había imaginado ocultárselo. Aunque estoy de acuerdo contigo, mi superarma está ahora mismo al otro lado del mundo, en Atlas. Klein puso los ojos en blanco y juntó las palmas de las manos. El espacio a su alrededor se deformó mientras 3 dimensiones se comprimían en 2. Batch odiaba esa sensación. Siempre le daban ganas de vomitar. Román ya lo había hecho. Por suerte, la tortura duró poco, pues el espacio recuperó su forma original. Todo seguía igual, salvo que ahora había una chica pelirroja y rizada junto a él, o al menos eso sugería su apariencia. Saludos, tío Batch. Penny no parecía preocupada en absoluto por haber sido transportada a través del espacio-tiempo. Es un placer volver a verte después de 2 años, 5 meses, 13 días, 17 horas, 2 minutos y 36 segundos. Hay mucho que contarte. Batch suspiró, aún incómoda con esa personalidad artificial. Lo siento, Penny, pero no hay tiempo para eso. Tengo una misión para ti. ¿Lo entiendes? La mirada de Penny se fijó en el humanoide alado que se dirigía hacia Beacon. Accediendo al archivo. Coincidencia encontrada. Un guardián de Cripilital, encontrado por la secta Schne durante la expedición de Cripilital. Penny se giró hacia Batch. Con mi configuración actual, me será imposible destruir a semejante criatura. Lo sé. Por eso te dejo usar todo lo que tienes. Inicia la eliminación del limitador. Frase clave. Deus Ex Machina. Los ojos de Penny se iluminaron 2 veces seguidas, pero nada más en ella pareció cambiar. Sin embargo, Batch sabía que no era así. Penny, tu misión es destruir a la criatura que ataca a Beacon. Entendido, estoy lista para el combate. Penny hizo un rápido saludo militar y luego usó los propulsores de sus pies para volar hacia su objetivo.
Román se acercó cojeando. ¿De verdad tu juguete es capaz de vencer a esa cosa? Bat se burló. No me cabe duda. Después de todo, Penny comparte la misma base que esa criatura. Esta pelea era prácticamente para lo que estaba hecha. Capítulo 56. Penny voló hacia el guardián de Cripilital a una velocidad increíble. En cuestión de segundos, los dos seres no del todo humanos se encontraron cara a cara, muy por encima de las nubes. El ángel estaba confundido por el ser que tenía frente a ella. Era claramente un golem, pero no estaba hecho con materiales que el ángel conociera. Además, parecía tener alma, algo imposible. ¿Habría logrado la humanidad crear un híbrido mientras ella estaba atrapada en esa ciudad maldita? Saludos, soy Penny. ¿Puedo preguntar cómo llamarte antes de que nos enfrentemos a un combate mortal? No tengo nombre. Es una lástima. Me han dicho que sin nombre no se puede tener una identidad propia. ¿Quiere que le asigne un nombre? Puedes llamarme como quieras, pero no será mi nombre. Dudo que vivas lo suficiente como para siquiera considerarlo. El ángel batió sus alas y la onda expansiva que produjeron alejó las nubes. Penny recibió un golpe directo y su cuerpo crujió. Su diagnóstico le informó que varios componentes internos se habían desprendido, pero ninguno era crítico. La información que obtuvo al analizar ese ataque valió la pena por los daños menores. La relación entre la entrada y la salida de fuerza no se ajusta a las leyes físicas esperadas. Ajuste de parámetros. El ángel volvió a batir sus alas, pero esta vez Penny esquivó el ataque con facilidad. Ya no podrás golpearme con esos simples golpes. Mi tasa de evasión estimada ahora es del 99%. El ángel intentó golpear a la chica robótica con sus alas varias veces más, pero al ver que sus ataques no se acercaban, se vio obligada a ceder ante las palabras de Penny. Bien, reconozco tus habilidades. Claramente no eres una construcción común, pero mi creación no tiene igual. Sus alas se desintegraron en fragmentos individuales y volaron hacia Penny como un enjambre de pájaros. Penny abrió la espalda y desplegó todas sus espadas. Flotaron frente a ella y golpearon los fragmentos con forma de diamante a medida que avanzaban. Sus espadas no eran lo suficientemente fuertes como para cortarlos, pero logró desviarlos. Desafortunadamente, la gran cantidad de proyectiles era un problema. Sus espadas no podrían desviarlos todos y, según sus cálculos, su aura se rompería, y por lo tanto, sería destruida, en aproximadamente 47 segundos si no hacía nada. Pasó de la defensa al ataque posicionando sus espadas para formar un gran círculo giratorio frente a ella y concentrar su potente láser de energía. Los fragmentos continuaron golpeando a Penny, reduciendo su aura en un 20%, pero cuando el ángel se dio cuenta de que un poderoso ataque la estaba dirigiendo, se vio obligada a recuperar los fragmentos de sus alas para crear un escudo flotante. El láser de Penny impactó ese escudo y, aunque no lo atravesó, muchos de los fragmentos que recibieron el impacto directo se fundieron en lodo. Entonces, ¿esta es la fuerza necesaria para destruir tus alas? Muy intrigante. El ángel no estaba para nada intrigado. Miró a Penny con furia. ¿Cómo te atreves? Te reduciré a niebla. Juntó las manos y cantó con una voz sobrenatural que ningún ser vivo podría reproducir. Quizás fue una suerte que la mayoría de quienes la oían quedarán cautivados por el sonido, ya que casi siempre era el último que oían. Penny quedó repentinamente aplastada entre dos manos gigantescas que parecieron surgir de la nada. Parecían hechas de nubes, pero tocarlas revelaría que eran más duras que el acero. Debería haber sido imposible que alguien sobreviviera a ese ataque, pero el ángel no subestimaría a esta nueva raza de golem. Cantó unas cuantas estrofas más y las manos de nube se volvieron grises y tormentosas. Un rayo danzaba dentro de las manos y sometía al objeto atrapado entre ellas a una cantidad incalculable de corriente eléctrica. Incluso este golem hecho de metal y máquinas quedaría frito hasta quedar irreconocible. Aunque, curiosamente, el ángel aún sentía resistencia. Algo intentaba separar las manos. Peor aún, parecía tener éxito. El férreo agarre de las manos de nube se estaba soltando y, a través del hueco, el ángel oyó un sonido. Era una canción, su canción. Las manos fueron apartadas por completo, desapareciendo en la nada, y lo que emergió fue a Penny cantando con la voz del ángel. De su espalda brotaron dos alas, no de plumas ni de metal, sino de carne y hueso. Era grotesco. La carne roja y rosada, como la de un animal desollado, cayó del andamio de hueso como si se derritiera. Trozos de hueso y dientes sueltos salpicaban las alas en parches aleatorios, como si alguna vez hubieran sido personas aplastadas contra una pared. Nada de esto pareció molestar a Penny.
De hecho, miraba sus nuevas alas como una madre miraría a su hijo recién nacido. ¿No es interesante?, dijo Penny. Al copiar tu voz con mi sintetizador, logré despertar. El tío Babs creía que sería así, pero dudo que imaginara que crearía alas orgánicas con un cuerpo mecánico. Aunque quizá no sea tan extraño. Tienes alas inorgánicas con un cuerpo orgánico. Muere ya, criatura asquerosa. El ángel blandió sus alas contra Penny con todas sus fuerzas, y Penny las bloqueó con las suyas. El ángel experimentó una sensación nunca antes experimentada. Náuseas, mientras sus alas seguían chocando contra su enemiga. En términos de fuerza, parecían estar igualadas, pero con cada choque, el ángel sentía que sus alas se debilitaban un poco. No entendía por qué, pero durante un choque prácticamente enérgico lo vio. Cada vez que sus alas tocaban la carne de Penny, las alas se aferraban a las suyas y se expandían ligeramente para cubrir las placas de metal. Luego, cuando el ángel se retiró, esas placas permanecieron con la carne antes de ser absorbidas por completo. La comprensión golpeó al ángel como un meteoro. Sus alas estaban siendo devoradas. El ángel dejó de ofender e intentó distanciarse lo más posible del monstruo, pero por muy rápido que se moviera, el monstruo siempre estaba frente a ella. ¿Cómo te mantienes al día?, gritó. El monstruo solo sonrió como un estudiante orgulloso al que le piden que responda una pregunta. Al crear un entorno donde mi cuerpo tiene una velocidad constante e inmutable, como la velocidad de la luz, puedo ejecutar acciones y reacciones que siempre serán un poco más rápidas que tú. Esto solo es posible maximizando mis especificaciones de diseño y acelerando mis procesadores. Combinando esto con la forma que ha tomado mi despertar, tu probabilidad de victoria se reduce al 0,0076%. Sin embargo, tu probabilidad de supervivencia es del 4,59%. El ángel luchó con todas sus fuerzas. Nada funcionó. Sus alas seguían siendo devoradas por el monstruo. Escapar era imposible. Finalmente, el monstruo logró subirse a su lomo y montarla a horcajadas. Fue entonces cuando comenzó el verdadero festín. Primero sus alas, luego su cuerpo, fueron tomadas por las alas de carne. El ángel solo pudo gritar. El ángel había sido invocado tras una tirada de dados. Su aparición fue un evento objetivamente malo, pero los dados estaban destinados a equilibrarse, así que ¿cuál fue el evento positivo que resultó? Eso sería la destrucción de Amity. Sin el Coliseo como matriz de refuerzo, la tasa de aparición de los inadaptados se desplomó. Sin más refuerzos, Beacon pudo despachar rápidamente a los inadaptados restantes y centrar su atención en las principales amenazas. Crow, Tai y Junior fueron abatidos, y Jan y Pirra, exhaustos, fueron capturados poco después. Esto fue un desastre para la división de magia de SDC, pero al mirar el panorama general para casi todos en Remnant, el colapso de una invasión de Beacon solo podía considerarse un buen evento. Con el drástico y repentino cambio de equilibrio, la división mágica solo quedó con Jaune y Emerald, con un límite de tiempo cada vez menor. Si querían ganar, tendrían que hacerlo pronto, por lo que Emerald, frustrada, golpeó el panel de control del ascensor con el puño. Por mucho que presionara el botón, el ascensor se negaba a aparecer. Sulpur debió haberlo saboteado. Bueno, si creía que eso bastaría para alejarla de Jaune, estaba muy equivocado. Metió sus espadas entre las puertas del ascensor y las forzó a abrirse. El hueco del ascensor la recibió y, al mirar hacia abajo, pudo ver el ascensor en la parte inferior. Sería un largo descenso, pero Emerald estaba preparada para ello cuando su pergamino empezó a sonar y, precisamente, era Jaune. Ella respondió rápidamente. Jaune, ¿estás bien? Voy a ayudarte ahora mismo. No, no. Emerald se quedó paralizada, preocupada de que algo hubiera salido terriblemente mal. Estaré bien sola, pero algo está pasando allá arriba, ¿verdad? Emerald dudó un momento antes de decirle a Jaune que su invasión había fracasado. No podían luchar para salir de esta. La única forma de ganar ahora era demostrar que Sulpur era malvado. Jaune maldijo y Emerald oyó que alguien disparaba. Bueno, esa es una razón más para que no puedas bajar. Encontré a Ruby, pero lo que sea que Sulpur esté usando para alterar la memoria de todos no está aquí. Jaune hablaba a toda prisa. Lo ha escondido en algún lugar y no sé qué es ni dónde está. Lo siento, pero tendrás que encontrarlo y destruirlo tú mismo. Mis recuerdos de Ruby regresaron en cuanto la vi, así que destruir el objeto debería devolverles la memoria a todos inmediatamente y entonces Beacon sabrá que algo anda mal. Lo siento, tengo que irme. Te quiero.
Emerald no pudo decir ni una sola palabra antes de que Jaune colgara la llamada. A pesar de sus advertencias, Emerald seguía tentada a bajar por el hueco del ascensor y ayudarlo, pero al final la razón se impuso a los sentimientos y se echó atrás. ¿Cómo se suponía que encontraría ese objeto misterioso? No tenía información, y buscar objetos mágicos solía ser cosa de Jaune. Aún así, Jaune confiaba en ella, así que se condenara si no se esforzaba al máximo. Pensó en todo lo que Jaune había intentado enseñarle sobre magia. Sabía que la mayor parte de la magia se creaba formando conexiones entre cosas, así que, en teoría, debería haber una conexión lógica entre la pérdida de memoria de cada persona y el objeto que la causaba. Sin embargo, Emerald no tenía ni idea de qué podía ser. Quizás algún tipo de dispositivo médico, así que tal vez la enfermería. Emerald se quitó esos pensamientos de la cabeza. No podía salir corriendo con ideas a medias. Ir a la enfermería le quitaría un tiempo del que no disponía, por no mencionar que todo Beacon ya estaría buscándola. Necesitaba cambiar de opinión. No podía verlo desde la perspectiva de una cuidadora. Tenía que abordarlo desde lo que se le daba bien, que era ser ladrona. Si tuviera un tesoro valioso que no pudiera dejar que nadie se apoderara, ¿dónde lo pondría? Cualquier lugar que la conectara demasiado con ella era inaceptable, así que el objeto definitivamente no estaría en la habitación de Sulpur. Cualquier lugar público de fácil acceso también era improbable. Incluso si pudiera ocultarlo a plena vista, estaría demasiado nerviosa por esa probabilidad entre 1.000.000 de que algún idiota lo rompiera accidentalmente. Para ella, tendría que estar en un lugar seguro, pero no tan obvio. El sótano secreto de Beacon era el claro ganador, pero Jaune dijo que no estaba allí, así que solo quedaban armarios de suministros, salas de mantenimiento u oficinas personales. De estos, Emerald se inclinaba por una oficina. Dudaba que el objeto pudiera adoptar una forma que no llamara la atención en un armario de suministros, y sería demasiado sospechoso que un estudiante entrara en una sala de mantenimiento. Sin embargo, Beacon tenía un montón de oficinas de profesores, así que ¿cuál podría ser? Emerald volvió a mirar el hueco del ascensor. Si bajaba, terminaría en el sótano secreto, pero si subía, estaría en la oficina de la directora. No podía estar allí, ¿verdad? Sería un lugar al que la mayoría de los estudiantes no podrían entrar a menos que formaran parte del consejo estudiantil. Emerald comenzó a subir no porque estuviera segura de que el objeto estaría allí, sino porque era fácil llegar en ese momento y en realidad no sabía la ubicación de ninguna otra oficina. La oficina de la directora le resultaba muy extraña. Probablemente se debía a que, no hace mucho, esta había sido la oficina de Ozpin. Parecía alguien a quien le encantaría tener un montón de engranajes móviles en las paredes y el techo. La oficina también era sencilla, sin armarios ni otras decoraciones. Solo estaba el escritorio y unas pocas sillas. Si Sulpur hubiera intentado ocultar algo, la directora lo habría descubierto de inmediato. Emerald consideró irse en ese momento, pero supuso que al menos debía ser minuciosa y revisar los cajones del escritorio. Lo único que encontró dentro fueron unos papeles que parecían informes financieros. Los partió por la mitad por si acaso alguno de ellos era el objeto, pero como era de esperar, no pasó nada. Solo quedaba la computadora, que mostraba un protector de pantalla. Emerald fue a sacudirla con la esperanza de encontrar algo que la ayudara, cuando oyó un ruido sordo a sus espaldas. Eso fue lo único que la salvó de recibir un disparo de escopeta en la nuca. Se abalanzó sobre el escritorio y vio al último miembro del séquito de Sulpur mientras rogaba. Mercury Black estaba detrás del escritorio con una pierna estirada y una sonrisa molesta. Debía de estar escondido entre los engranajes. Estoy impresionado. La mayoría de la gente estaría boca abajo en un charco de su propia sangre. Bueno, no soy como la mayoría de la gente. Que Mercury estuviera allí fue una gran sorpresa, pero no desagradable. Si estaba allí, entonces había algo que valía la pena proteger, y no parecía que le hiciera gracia que ella se metiera con esa computadora. Mercury saltó sobre la mesa y levantó las manos en postura de boxeador. Sí, lo oí. Eras un canalla antes de conocer a ese Jaune, ¿verdad? ¿Por qué no te escabulles de dónde vienes y dejas la lucha a los profesionales? Así vivirás más. Esmeralda sacó sus espadas y las sostuvo a su lado. Deberías seguir tu propio consejo. ¿Por qué trabajas con Sulpur? ¿Sabes siquiera lo que intenta hacer? No lo sé ni me importa. Solo estoy aquí porque mi anterior jefe sufrió una grave muerte, y Sulpur parecía un sustituto tan bueno como cualquier otro. ¿Estás loco?, decidió Emerald. Supongo que sí, pero podría decir lo mismo de ti.
Nosotros, los miserables de la sociedad, nunca elegimos el rumbo de nuestras vidas. Simplemente pasamos de un cuidador a otro. Estoy seguro de que si las cosas hubieran sido un poco diferentes, ambos habríamos sido buenos aliados. Lo dudo mucho. Emerald lanzó su espada encadenada hacia Mercury, quien la apartó con una patada, pero no le importó. Era una oportunidad para que Emerald lo atrapara con su semblanza, pero Mercury tenía otros planes. Arrojó un contenedor metálico al suelo y Emerald se preparó para una bomba o una granada aturdidora. En cambio, emitió un ruido espantoso y ensordecedor que casi la hizo caer de rodillas. Mantener su semblanza activa era imposible. Mercury no sufrió ninguna molestia. Emerald tuvo que escabullirse torpemente para evitar que le aplastaran la cabeza. Una rápida patada en el costado que la mandó volando por la habitación demostró que su escape no había sido perfecto. Su cabeza se golpeó contra la pared, golpeándose los oídos, ya maltratados. Apenas rodó para esquivar otro disparo de escopeta y aprovechó ese tiempo para disparar su propia bala al cartucho. El espantoso ruido cesó, lo que significó que Emerald por fin pudo concentrarse de nuevo. ¿Estás sorda? ¿Cómo puedes soportar ese ruido? Mercury la rodeó con su sonrisa tonta. Nada que no se pueda solucionar con unos tapones. Es mucho mejor que tener que lidiar con tu apariencia, siseó Emerald, molesta porque Mercury sabía de su apariencia, pero antes de que pudiera comentarlo, él le lanzó otra lata. Emerald la disparó rápidamente, pero Mercury aprovechó ese tiempo para acortar la distancia entre ellos. Intercambiaron golpes un rato, pero era un intercambio que Emerald perdía. El chico canoso era claramente un luchador de corta distancia, mientras que Emerald se sentía más cómoda a media distancia. Intentó zafarse, pero se le pegaba como lapa. El intercambio terminó cuando él le presionó el pie en la parte interior de la pierna y disparó una ráfaga de escopeta a quemarropa. Ahora se protegió la rótula, pero aún así le dolió, y la dejó caer sobre una rodilla, alineando su rostro con la perfección para que Mercury le diera una patada. Se desplomó de espaldas, con la sangre corriendo por su rostro desde la nariz rota. Aún conservaba algo de aura, pero definitivamente estaba en rojo, mientras que Mercury probablemente seguía en amarillo. En cuanto intentó levantarse, la bota de Mercury la presionó en el cuello. Si disparaba su arma ahora mismo, Emerald creía que no sobreviviría. Si disparaba 2 veces, definitivamente no lo haría. Parece que este es el fin, se jactó Mercury. Qué lástima, pensé que opondrías más resistencia. No te consideres tan afortunado todavía, imbécil. Emerald golpeó el suelo con la mano, atrayendo su atención hacia el grabado que había hecho con su propia sangre. La sonrisa de Mercury finalmente se desvaneció al saltar de miedo. Parecía que Sulpur realmente le había contado todo. El grabado no hizo nada, por supuesto, ya que Emerald no tenía ni idea de cómo dibujar uno, pero Mercury no lo sabía. En su pánico por evitar el ataque imaginario, no logró evitar el real. La cadena de ella se envolvió con fuerza alrededor de su pierna y luego metió toda su arma entre los engranajes de la pared. Su arma se dobló y crujió cuando los engranajes la arrastraron junto con la cadena y Mercury. Intentó desenredar su pie de la cadena, cayó de culo y luego disparó a los engranajes en un último intento por evitar de que su cuerpo fuera arrastrado por la maquinaria. No funcionó y su pie se metió en los engranajes. Emerald cerró los ojos. Había visto muchas cosas malas en su vida, pero no estaba preparada para ver cómo aplastaban a un tipo. Solo abrió los ojos cuando el crujido cesó y se sorprendió al ver que Mercury no solo estaba vivo, sino que estaba prácticamente ileso. Claro, le faltaba una pierna, pero no había sangre ni vísceras saliendo del muñón, solo metal y cables. Tenía piernas protésicas. Bueno, parece que ambos hemos perdido un arma, refunfuñó desde el suelo. Emerald le apuntó a la cabeza con el arma que le quedaba, pero él levantó las manos en señal de rendición. Me rindo, me rindo. Tú ganas. No es que pueda luchar contigo con una sola pierna. Consideró dispararle de todos modos, segura de que él le habría hecho lo mismo si hubieran estado en la misma situación, pero decidió no hacerlo. Alguien que pudiera confirmar las malas intenciones de Sulpur sería útil para justificar toda esta invasión. ¿Qué tal si me dices qué hay en esa computadora que es tan importante? No lo sé. Sulpur me acaba de decir que matara a cualquiera que intentara tocarlo. Así que, básicamente, era un inútil. Por suerte, Emerald no tenía ninguna expectativa puesta en él desde el principio, así que evitó decepcionarse. Sin consultar más con Mercury, se dirigió a la computadora y la encendió. Solo había unos pocos iconos y carpetas en el escritorio, y ninguno parecía fuera de lugar.
Emerald intentó hacer clic en una carpeta al azar, pero le apareció una ventana emergente que le pedía una contraseña. Al hacer clic en varios otros iconos, obtuvo el mismo resultado. Genial, así que pudo acceder a la computadora sin contraseña, pero no pudo abrir nada. En teoría, Sulfur se habría encontrado con el mismo problema. Era posible que Sulfur consiguiera la contraseña de la directora de alguna manera, pero Emerald no lo creía. Si fuera así, no habría puesto a Mercury de guardia. Si Emerald no hubiera sido atacada, nunca se habría molestado en intentar entrar en la computadora. Mercury estaba allí porque Sulfur creía que cualquiera que intentara acceder a la computadora ya sabría lo que buscaba. Eso significaba que, fuera lo que fuese, tenía que ser fácil de acceder. Emerald miró el monitor con más atención y descubrió un programa minimizado en la barra de tareas. Al abrirlo, reveló imágenes de varios lugares de la escuela. Era el sistema de seguridad y vigilancia de Beacon. No sabía qué hacer con esa información. ¿Había algo grabado allí que Sulfur no quería que nadie viera? Si lo hubiera, no sabía cómo usar el sistema. Además, ¿qué sentido tendría proteger las imágenes de algo en lugar de la información real? Emerald intentó reflexionar sobre el lado mágico de esto. Todos en Beacon extrañaban el recuerdo de Ruby, pero Jaune dijo que todos sus recuerdos de ella regresaban al verla, así que tendría algo que ver con la vista. Ojos que no ven, corazón que no siente. La comprensión la golpeó de golpe. El sistema de seguridad no reveló el objeto que causaba la pérdida de memoria. Era el objeto. Por eso solo Beacon se vio afectado, ya que las cámaras de seguridad solo cubrían Beacon, y parte del bosque Esmeralda. Esmeralda se sentía una genio aunque no tuviera ni idea de cómo funcionaba todo esto, pero si iba por buen camino, desactivar el sistema de seguridad debería desactivar el hechizo. Emerald buscó frenéticamente en el programa para intentar apagarlo, y fue recompensada. Una ventana emergente le preguntó si estaba segura de querer apagar las cámaras. Pasó el ratón sobre el botón de confirmación. Espero que funcione. Ella hizo clic. De repente, los recuerdos de Ruby se volvieron más nítidos, más reales. A juzgar por la postura rígida de Sulfur, le había sucedido lo mismo. Eso solo podía significar una cosa. Parece que fue Esmeralda. Rompió tu estúpido hechizo. Por primera vez, quizás en su vida, Sulfur pareció profundamente frustrado. Jaune extendió su espada. Es hora de rendirse. Con todos los recuerdos recuperados, incluso si me vences, todo Beacon sabrá lo que hiciste. Tu plan está completamente arruinado. Sulfur gruñó. Su actitud despreocupada y bulliciosa desapareció por completo. No te hagas el chulo. Los recuerdos son solo eso. Mientras no vean a Ruby, puedo convencerlos de que les implantaste recuerdos falsos en el cerebro. Parecía más bien que intentaba convencerse a sí mismo mientras se pasaba la mano por la cara. Esto está bien. Necesitas algo de tensión en el acto final. Este es el clímax. No más tiempo para jugar. Jaune estaba totalmente de acuerdo. La pelea no había avanzado mucho desde que Sulfur había tirado sus dados, que recuperó poco después. Jaune había ido a por ese molesto revólver, privándolo de la posibilidad de molestarlo con él. Técnicamente, Jaune podía usar el revólver ahora, pero no tenía mucho sentido cuando Sulfur podía neutralizar cualquier disparo con su bastón. A partir de ahí, se habían sumido en otra persecución del gato y el ratón, pues Sulfur confiaba en ganar si se agotaba el tiempo. Sin embargo, el éxito de Emerald había cambiado drásticamente la situación. Ahora era Sulfur quien tenía el reloj. Cuanto más tardaba Beacon en recomponerse y descubrir la verdad, peor para él. Jaune sabía que Sulfur no podía permitirse el lujo de perder el tiempo, pero no esperaba que cambiara por completo su estrategia. Había estado evitando el combate cuerpo a cuerpo todo este tiempo, y ahora, de repente, se lanzaba de lleno. A Jaune le parecía bien. Estaba seguro de que podría superar en un duelo a alguien que empuñaba su bastón como un garrote. A tu derecha. Jaune defendió su lado derecho, pero Sulfur golpeó su lado izquierdo. Jaune gruñó de dolor mientras se preguntaba qué demonios había pasado. Había estado seguro de que Sulfur atacaba por la derecha, pero su confianza había sido completamente errónea. ¿Qué truco estaba usando Sulfur ahora? Jaune mantuvo la vista fija mientras intentaba descifrar qué había sucedido. Desde arriba. Esa información entró en la mente de Jaune antes de que sus ojos vieran nada, y él lo sabía, pero había sobrevivido a muchas peleas confiando en sus instintos y no podía ignorar el consejo que le daba su mente. Así que se preparó para un ataque desde arriba. Por supuesto, Sulfur clavó su bastón directamente en el estómago de Jaune.
Jaune se escabulló y se echó hacia atrás. Estaba frustrado. De alguna manera, Sulpur podía secuestrar su monólogo interior, infundiendo pensamientos falsos en la cabeza de Jaune con magia o incluso una apariencia. Por suerte, no parecía control mental directo. Si Jaune pudiera ignorar esos pensamientos intrusivos, estaría bien. A tu izquierda. Jaune defendió automáticamente su lado izquierdo. Maldita sea. Sulfur golpeó la rótula desprotegida de Jaune, dejándolo caer sobre sus manos y rodillas. En esa posición, Sulfur pudo golpearlo en la cabeza con su bastón. Jaune podía oír a Ruby gritando su nombre y la risa victoriosa de Sulfur. Tristemente, para Sulfur, su risa se interrumpió bruscamente cuando una lanza de luz emergió del suelo. No tuvo tiempo de usar su bastón, y aunque lo tuviera, estaba apuntando en la dirección equivocada. Jaune sonrió al ver que su plan funcionaba a la perfección. A gatas, logró disparar una lanza de luz directamente al suelo y hacer que se hundiera justo debajo de Sulfur sin que éste se diera cuenta, hasta que fue demasiado tarde. La lanza de luz impactó a Sulfur directamente en la mandíbula, un ataque capaz de dañar las alas del ángel de Cripilital. Comparado con eso, el aura de Sulfur era prácticamente papel. Se oyó un crujido definitivo cuando la mandíbula de Sulfur se rompió y Jaune sintió la sangre caer sobre su espalda. Se puso de pie rápidamente, e incluso él sintió un poco de asco al ver su obra. La mandíbula de Sulfur colgaba suelta de la piel de su mejilla y su lengua se desparramó como una alfombra desenrollada. La pelea podría haber terminado ahí mismo, ya que Sulfur seguramente se desmayaría de dolor, pero del cuello de su chaqueta surgieron varios zarcillos de raíz de árbol. Sulfur los miró con expresión preocupada, pero no pudo detenerlos mientras se clavaban en su mandíbula sangrante y se abrían paso hacia adentro. Jaune y Ruby solo podían observar con horror y fascinación cómo las raíces, actuando como músculos artificiales, agrietaban y desgarraban la mandíbula de Sulfur. Para cuando terminó, nadie habría adivinado que se había roto. La única evidencia eran los zarcillos marrones que se entrecruzaban dentro y fuera de su piel para mantenerla unida. Sulfur no parecía contento con su milagrosa recuperación. De hecho, parecía furioso mientras se frotaba la mandíbula corregida con la mano. ¿Cómo te atreves? ¿De dónde sacas la razón tratándome así? ¡Muérete ya! Sulfur hizo lo impensable y dejó caer su bastón mientras extendía ambas manos hacia adelante. De sus palmas crecieron múltiples raíces de árbol que se dispararon a velocidades que rivalizaban con las lanzas ligeras de Jaune. No fue lo suficientemente rápido para esquivarlas, así que tuvo que bloquearlas con su escudo. Sintió las raíces impactar contra su escudo, pero no dejaron de moverse. Crecieron alrededor de su escudo para seguir persiguiéndolo. Tuvo que soltar el escudo, esperando que desapareciera en su almacén, pero el escudo permaneció atrapado y enredado por las raíces. De alguna manera, las raíces habían roto la conexión del escudo con el Apeiron, lo cual era malo. Jaune sabía que no podría evitar las raíces por mucho tiempo. Eran demasiado rápidas y crecían sin cesar. Al menos Jaune podía usar magia de nuevo, ya que Sulfur había desechado el bastón. Disparó su última lanza de luz contra Sulfur, pero las raíces crecieron formando una muralla defensiva frente a ella. La lanza quemó y atravesó muchas raíces, pero se disipó mucho antes de alcanzar a Sulfur y no frenó en absoluto las raíces que perseguían a Jaune. Para su segundo intento, Jaune sacó el revólver antiguo que le había robado a Sulfur y apretó el gatillo. La bala tendría que alcanzar a Sulfur. No lo hizo. Las raíces se envolvieron rápidamente alrededor de la bala y la encerraron en una esfera hermética. Jaune aún podía oír la bala rebotando en su interior, intentando escapar, pero eso no iba a suceder pronto. Intentó disparar el revólver de nuevo, pero no salió ninguna bala. Jaune se estaba quedando sin opciones y las raíces se cernían sobre él. Quizás tuvo tiempo de dibujarse un grabado en el dorso de la mano. Las raíces eran de madera, así que con suerte el fuego las quemaría. Nunca lo descubriría. Las raíces perforaron la bolsa donde guardaba sus provisiones, desparramando la tiza por el suelo. Ni siquiera tuvo tiempo de alcanzarlas, pues el resto de las raíces se le pegaron al cuerpo. Podía sentirlas clavándose en su aura, intentando abrirse paso mientras lo arrastraba hacia Sulfur. Sulfur no tenía muy buena pinta. De hecho, se veía fatal. Estaba terriblemente pálido, casi blanco como la nieve, y se tambaleaba como si no pudiera sostener su propio peso. Jaune incluso empezaba a preguntarse si Sulfur ya estaba muerto y si las raíces solo estaban usando su cuerpo como marioneta.
Bueno, Jaune, dijo Sulfur, demostrando que aún le quedaba algo de vida, este es el final para ambos. Definitivamente no es la conclusión que quería, pero nos divertimos en el camino, ¿verdad? El aura de Jaune finalmente se rompió y las raíces perforaron sus venas, absorbiendo su sangre. Luchó desesperadamente contra ellas, pero fue inútil. No podía escapar físicamente y no le quedaba magia, ¿o sí? Con mano temblorosa y la visión a punto de desvanecerse, metió la mano en el bolsillo y sacó los 2 dados que había cogido de la habitación de Sulfur. No tenía ni idea de si funcionaría, pero tampoco era como si tuviera otra opción. Aún no ha terminado. Veamos qué dicen los dados. Jaune no tiró los dados, sino que los dejó caer de su mano. Fue suficiente. Los dados rebotaron y lucharon entre sí en una danza enérgica hasta detenerse. Estaban a punto de alcanzar su posición de descanso final cuando las raíces los envolvieron y los aplastaron. Jaune jadeó al ver cómo su última esperanza se apagaba cruelmente. Sulfur soltó una arcada que quizá fuera una risita. Lo siento, no me interesan los giros inesperados. Esta historia es... Una espada verde atravesó el pecho de Sulfur, cortándolo. Detrás de él, sosteniendo la espada, estaba Esmeralda con una mirada furiosa. Suéltalo. Jaune sintió que las raíces que lo sujetaban se aflojaban y pudo moverse con un poco más de libertad. A pesar de haber golpeado justo donde debería estar su corazón, Sulfur continuó moviéndose, girando la cabeza para mirarla con frío desprecio. Esto no te incumbe. Una raíz se enroscó repentinamente alrededor del cuello de Esmeralda y la levantó en el aire. Esmeralda arañó la raíz, estrangulándola, pero esta no se movió y Sulfur perdió rápidamente el interés, dejándola a su suerte. Su atención volvió a Jaune, pero en su lugar se topó con el bastón de ojos plateados. Jaune había logrado recogerlo de donde Sulfur lo había dejado caer. No debería haber importado. Ese bastón no dañaría a una persona normal, pero el cuerpo de Sulfur era básicamente magia en ese momento. Se acabó, dijo Jaune. El capullo se abrió y el ojo plateado borró las raíces que tenía a la vista. Las raíces que no estaban en la zona afectada se marchitaron y murieron rápidamente, mientras que el cuerpo sin vida de Sulfur se desplomó. Jaune también se desplomó, apenas conservando la consciencia con toda la sangre que había perdido. Emerald corrió a su lado, con la cara roja y jadeando. Jaune. ¿Estás bien? Jaune miró a su novia con una sonrisa tonta. Lo logramos, ganamos. Entonces el mundo se volvió negro. Los dados que lanzó Jaune podrían haber sido aplastados, pero incluso si su tirada nunca fue vista, aún existía. Sulfur había terminado en el lado de la mala suerte de esa tirada, mientras que el ángel de Cripilital había caído en el lado de la suerte. Sin embargo, no demasiado afortunado. Sus alas, una vez hechas de miles de placas de diamante, ahora se redujeron a un mísero 5 desequilibrado. Su cuerpo real no había corrido mejor suerte, perdiendo la mayor parte de su masa y encogiéndose hasta el punto de que apenas medía más de 15 centímetros. Nunca más volvería a ser la presencia dominante que protegía a Salem y custodiaba Cripilital. Se había convertido en una plaga común. Una pequeña hada débil. El antiguo ángel se preguntó qué sería de ella ahora. Incluso si ese horrible monstruo no descendía para terminar el trabajo, dudaba que pudiera sobrevivir en esta forma por mucho tiempo. Un crujido de hojas y ramas la alertó de que el fin podría llegar antes de lo que pensaba. Lo que emergió de la zarza del bosque fue un hombre bajo, aunque mucho más alto que ella ahora, y calvo, que no podría haber parecido más desubicado ni aunque lo hubiera intentado. Aquí estás, Ryo. Me alegra ver que el artefacto de Arthur no te destruyó por completo. ¿Estás aquí para terminar el trabajo tú mismo? El hombre frente a ella rebosaba poder. Incluso si ella hubiera estado entera, este hombre habría sido un oponente problemático. No me opondría. Mataste a muchos de mis amigos en su día, aunque dudo que lo recuerdes. Habló con alegría, pero ella notó que la ira ardía en su interior. Sin embargo, prefiero ignorar el pasado en favor del futuro, y tú, querida, podrías ser una pieza muy importante en ese futuro. Casi se rió. Debes estar equivocado. Mírame de nuevo. Nunca más seré útil para nadie. No estoy de acuerdo. Aunque te falte poder, tu conocimiento sigue intacto. Tengo a alguien en mente que podría aprovechar mucho tu experiencia. ¿Debo hacer un contrato con esta persona? No estaba precisamente en posición de contradecirlo. El hombre juntó las manos a la espalda y le dio la espalda. No lo creo. Creo que ambos serían más adecuados como compañeros que como amo y sirviente. Tú aportas el conocimiento, mientras que él la protección.
Creo que este acuerdo sería bastante atractivo para alguien como tú, que solo ha conocido la esclavitud. Sintió un cosquilleo en el estómago. Era cierto que, desde su creación, siempre había estado a merced de un poder superior transmitido del padre de Salematripilital. Esta oferta de libertad limitada la atraía. Voló para estar al lado del hombre. Una clara señal de aceptación. ¡Excelente! Seguro que el maestro Whitley estará encantado, pero me estoy adelantando. Me llamo Klein Sieben, mayordomo principal de la mansión Schnee. ¿Puedo preguntarle cuál es su nombre? No tengo. Quizás podrías darme uno. Tonterías. Eres una persona, no una mascota. Deberías inventarte una. Nunca antes se le había ocurrido. Nunca había necesitado un nombre, así que le costó pensar en uno. El hombre pareció notar su dilema. No hace falta decidir ahora. Habrá tiempo de sobra para pensar, y seguro que se te ocurrirá algún nombre. Hasta entonces, volvamos. Los primeros días tras la invasión fueron un caos tanto dentro como fuera de Beacon, pero pronto la situación empezó a calmarse. El plan de Sulpur había sido descubierto, Rubia había sido rescatada y todos los miembros de la división mágica de SDC fueron liberados. Beacon aún lidiaba con todo lo sucedido, pero el futuro parecía prometedor. Jaune y Emerald estaban sentados en una playa en el patio de Beacon, contemplando el cielo azul. Es tan extraño pensar que deseaba tanto entrar en Beacon que estaba dispuesto a enviar expedientes académicos falsificados para lograrlo. Emerald sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Sabes que si le preguntaras a la directora Goldwich, estoy segura de que te abriría una plaza. Sería lo mínimo que podría hacer. Jaune se rió y la rodeó con el brazo. No sé. Tengo la sensación de que quiere alejarme lo más posible de Beacon. Creo que me ve como una especie de pararrayos de desastres. Además, ser cazador ya no es mi sueño. Hace mucho que no lo es. No dejaré que me dejes de todas formas. Emerald se inclinó aún más hacia Jaune, poniéndose cómoda. Entonces, ¿cuál es el plan ahora que Sulpur ha sido derrotado? ¿Qué quieres decir? Seguimos siendo cuidadores, por supuesto. En todo caso, todo este lío ha sido una desviación de nuestro trabajo real. Tenía miedo de que dijeras eso, resopló Emerald. Solo prométeme que intentaremos aceptar trabajos que no sean tan peligrosos para nuestra salud como estos últimos. Jaune le masajeó la nuca. Lo intentaré, pero no prometo nada. Hay mucha gente experimentando con todo tipo de magia. ¿Quién sabe con cuántos futuros azufres tendremos que lidiar? Emerald le dio un codazo en las costillas. Es toda tu culpa. Al menos nuestros trabajos nunca serán aburridos. Si no te amara, te odiaría tanto ahora mismo. Oye. Nada de exhibiciones públicas en la escuela, gritó una tercera voz interrumpiendo el momento. Podrías recibir un castigo por eso, ¿sabes? Jaune ladeó la cabeza para mirar al intruso que había aparecido tras ellos. Oye, Jan, ¿cómo está Ruby? Jan levantó el pulgar con una sonrisa radiante. Se recuperará por completo y tendrá la vista intacta. Supongo que toda esa magia sirvió para algo. Su ojo estaba en perfectas condiciones para trasplantárselo. Aún me gustaría haberle dado una paliza a Sulpur varias veces por lo que le hizo a mi hermana, pero su muerte me servirá de consuelo. Me alegro por ella y por ti. ¿Crees que los pondrán en el mismo equipo cuando todo se aclare? En realidad, Jan se frotó la nuca, le dije a Lady G que me voy. Jaune se quedó atónito. Pensé que ser cazadora era tu sueño. No, siempre quise vivir una aventura y ser cazadora me pareció la mejor manera de lograrlo, pero ahora tengo la vista puesta en una carrera diferente. Emerald se puso rígida. No me digas que piensas ser cuidadora. Jan se echó a reír. No te preocupes, no busco ocupar tu puesto. De hecho, es un trabajo que me ofreció Whitley. Jaune arqueó una ceja. ¿Vas a trabajar para la SDC? Bueno, espero que te guste vestir de blanco. Sí, no. Le dejé claro que si intenta obligarme a usar un uniforme sofocante, me voy. Entonces, ¿qué te hace hacer que sea suficiente para alimentar tu espíritu aventurero? Bueno, una de las nuevas prioridades de Whitley para el nuevo SDC es asegurarse de que los faunos reciban un trato justo. El problema es que, dada la lejanía de muchas minas, no puedes saber con certeza cómo se trata a los trabajadores en cada sitio. Mi trabajo será viajar entre ellas y asegurarme de que todo esté como debe estar, y si no, romperles la cabeza. Suena como algo que disfrutarías. Ya lo sé, calles vacías, solo con mi bici y el viento en el pelo. Estoy emocionado, aunque me pregunto cuánto tardará en llamarme para que le ayude con su nuevo plan.
Ya oyeron hablar de él, ¿verdad? Ni Jaune ni Emerald pudieron contener la risa. Sí, nos lo contó justo después de reproducir el video de Waze, disculpándose por aliarse con alguien que intenta destruir el mundo. Yang gimió. También les enseñó eso a ustedes. Juro que me hizo ver ese video 4 veces. Estoy bastante seguro de que todo Beacon ya lo ha visto. Simplemente no lo deja pasar. Me da un poco de pena Waze, pero al mismo tiempo, como hermano menor, entiendo perfectamente por qué lo hace. En cuanto a su nueva idea, me gusta. Una escuela para enseñar magia es algo que sin duda será necesario en el futuro. Mejor que la financie la empresa más rentable del planeta. Aunque no entiendo por qué le preocupa tanto que la gente no quiera asistir. ¿Qué niño no querría ir a una escuela de magia? Me dijo que la élite de Atlas tendría miedo de enviar a sus hijos a una carrera que consideran arriesgada en lugar de a proyectos más probados como una escuela de negocios o una academia de cazadores. Estoy bastante seguro de que solo le está dando demasiadas vueltas, pero no voy a detenerlo cuando quiera ofrecer becas a los hijos de mineros de SDC que quieran asistir para así aumentar la matrícula. Claro que la mayoría de esas becas irían a faunos, y no hay nada que la élite de Atlas deteste más que ser eclipsada por animales. Whitley cree que esas familias enviarán a hijos que probablemente no hereden el negocio familiar, por si acaso. Y estoy seguro de que así es exactamente como lo quiere Whitley. Todos se rieron a carcajadas antes de que Jan se despidiera. Asegúrense de conseguir una habitación si deciden ponerse juguetones. Emerald levantó la mano para quitársela de encima, pero una vez que Jan desapareció, se volvió hacia Jaune con una mirada traviesa. ¿Sabes? Quizás deberíamos buscar una habitación. Jaune de repente sintió un calor infernal. ¿Seguro? Creí que dijiste que querías tomártelo con calma. Dije que quería aceptar trabajos más fáciles. Lo que ocurra fuera de eso es otra historia. Jaune tiró de su cuello. Conseguiré billetes para el próximo vuelo que salga de aquí. Emerald le apretó las mejillas con la mano. No creo que pueda esperar tanto. ¿Qué tal un capricho por ahora? Tiró de su cabeza hacia adelante y sus labios se unieron.